Economía Hoy con Gerardo Corrales. Es presentado por... Vamos a entrar con el tipo de cambio que para mí es el macroprecio más importante de todo lo que dijimos, porque el tipo de cambio no es más que un precio, es el precio de una moneda que tiene una característica fundamental respecto a otras, y es que es una divisa. Y por divisa entendemos un medio de pago aceptado internacionalmente para transar, ya sea comercialmente, bienes y servicios, o ya sea financieramente. Quisiéramos todos que el colón tuviera ese atributo, pero no lo tiene. El colón no es una divisa, nuestra moneda local. Y por lo tanto, para transar en el mercado internacional, nosotros nos convertimos en unos demandantes de divisas que por temas históricos, geográficos, geopolíticos, la principal divisa con la cual se transa en Costa Rica es el dólar. Y entonces el tipo de cambio se define como el precio del dólar en colones. Cuando ese precio sube, lo que estamos diciendo es que la moneda local se devalúa porque hay que pagar más colones por el mismo dólar. Cuando ese precio baja, lo que decimos es que hay una apreciación de la moneda local porque los dólares se abaratan. Hay que entregar menos colones por un dólar. Y dependiendo de esos movimientos, la asignación de bienes y servicios, el intercambio de bienes y servicios, las exportaciones e importaciones se ven afectadas a favor o en contra, se gana o se pierde competitividad en el corto plazo respecto a otros países, pero también los rendimientos financieros por monedas cambian, aparte de las tasas de interés que se obtienen sobre los ahorros, hay que agregarle en una moneda diferente a la moneda local esa apreciación o hay que restarle esa devaluación para obtener el rendimiento equivalente y poder comparar entre monedas. Entonces, por esa razón, esta variable es tan relevante. Nuestra política cambiaria y monetaria actual del Banco Central, justificada o no, nos ha llevado a una situación que el tipo de cambio de compra de hoy, aproximadamente 506 colones, la primera barra que ustedes ven ahí, es prácticamente equivalente al tipo de cambio que se tuvo hace 10 años, o sea, en el 2014. Por el contrario, cuando uno ve el comportamiento de otras variables macroeconómicas que inciden sobre los costos de producción o sobre el bienestar de las familias, sus ingresos, vemos que el índice de salarios mínimos en ese periodo ha subido un 37%, los costos de producción han subido un 33% y el costo de la vida, medido por el índice de precios al consumidor, ha subido un 24%. Entonces, para algunas compañías o para algunas empresas que reciben ingresos en dólares a la hora de hacer sus conversiones a colones, realmente la situación de salida de efectivo se vuelve compleja porque mis ingresos son prácticamente los mismos, equivalente en moneda local, pero los costos de producción se han visto incrementados. O a nivel de las personas que reciben dólares, pues esos dólares valen lo mismo que hace 14 años, pero la persona tiene que enfrentarse a incrementos de costos de la vida mayores. O por el contrario, el que tiene colones se encuentra ahora con una situación de un mayor poder de compra de los bienes importados porque le resultan más baratos al poder comprar estos dólares prácticamente igual al precio que pagaban hace 14 años. Y por eso se habla que esta situación cambiaria del Banco Central pues está teniendo incidencia sobre las personas, las familias y sobre las empresas. Aquí lo que tenemos es precisamente una evolución del tipo de cambio de compra desde enero 2022 a hoy, donde vemos dos fases. La primera, cuando el tipo de cambio había que entregar más colones por un dólar, o sea, el colón se estaba devaluando hasta alcanzar un pico de casi 700 colones. Había mucho nerviosismo de las personas
que tenían deudas en dólares, ganando en colones, porque cada vez se les encarecía más las cuotas de los préstamos. Y luego vemos cómo con la nueva administración del Banco Central hay un cambio radical y el país entra en un proceso inverso donde el tipo de cambio, el dólar se abarata, empieza a caer. Y lo que interesa acá es que observen la pendiente y el periodo de tiempo en el cual el tipo de cambio se estaba devaluando, 6 meses un 8%, versus la abrupta caída que tuvo el tipo de cambio prácticamente en el mismo periodo, 7 meses, una caída del 20%. Esa es quizás la mayor crítica que se le puede hacer al Banco Central, que hubo un ajuste muy rápido, que cambió los precios relativos, como decíamos, del comercio de exportaciones e importaciones, pero también cambió los rendimientos de los instrumentos financieros en favor de los colones y en contra de los dólares de una manera, entre comillas, artificial, porque el Banco Central lo que andaba buscando detrás de todo esto, como lo vamos a ver, era atacar un fenómeno inflacionario ocurrido por la invasión en febrero de 2022 de Ucrania por parte de Rusia. Y después vean que realmente lo que hemos tenido desde mediados del año 2023 a hoy es una relativa estabilidad cambiaria. O sea, el tipo de cambio no está mostrando fluctuaciones abruptas como las tuvimos antes, primer semestre del 22 o después del segundo semestre del 2022, sino que aparentemente lo que tenemos es una estabilidad muy alrededor el tipo de cambio de compra de los 505, 510, 515 colones por dólar. Y de eso vamos a hablar sobre las expectativas hacia adelante. Ahora lo que tenemos es el fenómeno inflacionario, el porcentaje de cambio promedio de los precios en el país, que la inflación, se dice, es el impuesto más eh, agresivo que hay, porque con el mismo salario, si hay inflación, si hay aumento de los precios, la gente puede comprar menos. Por eso se dice que la inflación es un impuesto que resta, que castiga el poder de compra de las familias o el poder de compra de las empresas en sus adquisiciones de materia prima. Y el primer objetivo de la ley del Banco Central le manda prioritariamente controlar, lograr un nivel de inflación bajo y estable. Entonces, claro, cuando el tipo de cambio, perdón, cuando la inflación empieza a subir, básicamente después de la invasión rusa a Ucrania, febrero, marzo de 2022, el Banco Central enciende las alarmas. Y aunque no se acepte expresamente, lo que vemos es que sí ha habido un manejo de la política cambiaria entendida como la participación del Banco Central en el mercado cambiario, donde hay oferta y demanda de dólares, tal que el tipo de cambio ya no suba, sino que se reduzca porque en la canasta de bienes y servicios donde se mide la inflación, hay un componente muy alto de artículos que son importados. Y a la hora de convertirlos a colones, no es lo mismo convertirlos a 685 que convertirlos a 535. Entonces, claro, la efectividad de la política monetaria, que es el manejo del dinero, básicamente las tasas de interés, también, en mi criterio, se vio impulsada por una cosa, digamos, debajo de la manga de una, entre comillas, manipulación del tipo de cambio para abaratar el componente importado de la canasta de bienes y servicios. Y con eso automáticamente la inflación se vino abajo, pero a un nivel tan desproporcionado, que es la crítica que yo hago, que incluso llegamos a niveles de inflaciones negativas, conocidas como deflaciones, caídas de precios, no por un mes, sino que tuvimos prácticamente 16 meses con inflaciones negativas. Así como la inflación tiene problemas, la deflación puede ocasionar
que no haya actividad económica y que se genere un problema de desempleo. Y luego vemos cómo el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable y que la inflación de igual manera se mantiene estable cerca de cero. Hasta que llegamos aquí, los últimos datos nos están revelando una aceleración de la inflación que incluso llega en enero de este año interanual, un crecimiento en un mes interanual de 1,15%. Y esto en su mayoría es porque el rubro de alimentos y bebidas, ya todos lo vimos ahí, memes de venta de tomates a precios exorbitantes, obedeció al fenómeno climatológico y el exceso de lluvias que se tuvo en noviembre y diciembre, que generó escasez y con eso disparó el precio de los productos alimenticios. Mas, sin embargo, no se esperaría que esta situación coyuntural se mantenga en el 2025 y por lo tanto las proyecciones es que la inflación se suavice, como ya lo vamos inmediatamente a analizar. Aquí lo que tenemos es el flujo neto de dólares negociado de manera privada. Eh, en Costa Rica tenemos varios mercados, por decirlo así, en donde se transa el dólar. Está el mercado privado, donde las familias y empresas negocian sus dólares, compra-venta de dólares, y lo hacen en las ventanillas de los intermediarios cambiarios, la mayoría de los cuales son bancos. Y luego tenemos el mercado del sector público, donde por reglamento del mercado cambiario que lo regula el Banco Central, las entidades del sector público, gobierno central, el ICE, el Recope, la Caja, no pueden ir directamente al mercado privado a conseguir o a vender sus dólares. Tienen que hacerlo a través del Banco Central. Y es el Banco Central quien decide cuándo, en qué monto, a qué precio ingresa al Monex. Por eso decimos que nuestro mercado cambiario, donde se transan los dólares, no es un mercado libre, sino que es un mercado de flotación administrada o técnicamente algunos lo llaman flotación sucia, porque hay un gran participante que tiene una gran influencia en el tipo de cambio, que es el Banco Central. Por eso alguna gente cree que en Costa Rica el tipo de cambio va a ser lo que el Banco Central quiera. Bien, entonces lo que vemos es que desde el punto de vista del sector privado teníamos un exceso de dólares. Ya desde el año 2021 hacia atrás sobraban los dólares, 2.500 millones de dólares anuales. Entre 12, el promedio de sobrantes de exceso de oferta de dólares era de 200 millones de dólares. Y no había problemas porque esto lo que hacía era proveer los dólares que el sector público demandaba. Pero a partir del segundo semestre del 2022 hay un cambio en el segundo semestre del 2022 de los precios relativos, básicamente las tasas de interés en colones, el Banco Central las dispara del punto de 35 al 9%, subió la tasa de interés de política monetaria que la maneja el Banco Central. Y eso cambió las expectativas, cambió las señales y la gente empezó a pensar que en Costa Rica el precio del dólar solo tenía una vía hacia la baja. Por lo tanto, venda ya sus dólares porque mañana van a estar más baratos. Y eso hizo que el exceso de dólares subiera un 50% en el año 2022, pero como estas medidas se tomaron en junio, julio de ese año, no es sino en el año 2023 donde se ve la gran afluencia de dólares, pasando el exceso de 3.700 millones anuales, 309 millones mensuales, a 7.000 millones. Un incremento del doble, 200% de aumento, y eso hizo que el exceso subiera a 614 millones. No tengo tiempo de profundizar, pero si uno repasa, cuando el Banco Central tomó medidas expresas en una conferencia de prensa para intervenir en el mercado cambiario, junio del 2022, en los 2 meses siguientes, julio y agosto del 2022, excesos mensuales que venían más o menos anteriores a 40 millones de dólares, en esos 2 meses
julio y agosto, el exceso de dólares brincó a 300 millones de dólares. Por eso yo reitero, es cierto que hay una mayor afluencia de dólares porque las exportaciones están creciendo, el turismo está creciendo, la inversión extranjera directa del país está creciendo. Todos esos son fuentes de origen de dólares, pero usted no hace crecer estas variables en un mes o en 2 meses. Toma su tiempo. Entonces, para mí hubo algunos movimientos financieros porque era lógico que al subir las tasas de interés en colones tanto respecto a los dólares, el premio por invertir en colones subió casi 5 puntos. Era más rentable invertir en colones y eso hizo que tanto inversionistas extranjeros como las operadoras de pensiones nuestras, que eso es un jugador muy importante a la hora de tomar decisiones financieras, hay que saber qué están haciendo las operadoras, porque ya el ROP, el régimen complementario de pensiones, alcanza la cifra de 25.000 millones de dólares. El ROP ya es mucho más grande que el sistema de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Entonces, si las operadoras de pensiones toman la decisión, como lo hicieron en el primer semestre de 2022, de sacar dineros al exterior y reciben colones, pues para ir a invertir afuera requieren dólares. Y eso hizo que el tipo de cambio se devaluara rápidamente. El central lo que hizo fue cambiar las señales y artificialmente subir el premio por invertir en colones para parar ese desangre de pérdida de reservas que estaba teniendo, pero lo hizo en mi criterio en demasía. Y en segundo lugar, siempre queda la duda que el 40% de este exceso de dólares no se ha logrado expresamente ligarlo con los flujos comerciales o financieros. Y entre comillas, nosotros lo llamamos fondos de origen dudoso, para no llamarlo de otra manera. Ahora, vean que en el año 2024 el exceso de dólares se reduce, cambia la pendiente. Hay una reducción del 7% al pasar del 2023 al 2024, pero no lo suficiente como para que la tendencia a la apreciación del colón o a la devaluación del dólar se hiciera presente. Y eso hizo que en el año 2024 tuviésemos una apreciación parecido en cuanto al- a la vía de movimiento del tipo de cambio, pero en una menor magnitud. En el 23, por este brinco, el tipo de cambio se apreció 15%, en el 24 se apreció, pero un 5%. Ahora lo que tenemos que cuestionarnos durante toda esta presentación es qué va a pasar en el 2025-2026 con los flujos de exportaciones, con los flujos de inversión extranjera directa, con los flujos de turismo y con la parte contraria, que es la demanda de dólares para importaciones, la demanda de dólares para pagar préstamos al exterior o para turistas costarricenses que salen al exterior. Y eso nos va a dar una idea más o menos de la posible tendencia del tipo de cambio. Esta es la contraparte, ya esto no es el sector privado, esto es el sector público. Las líneas, las barras rojas representan la demanda de dólares que el sector público le hace al Banco Central. Y las barras, yo soy daltónico, yo las veo como verdes o grises. Esto es lo que el Banco Central sale a comprar al Monex para satisfacer lo que el sector público le está demandando. Entonces, lo que nos dice este gráfico es que la demanda de dólares del sector público no ha tenido cambios radicales. Más o menos por año, Recope, la Caja, el gobierno, le demandan al Banco Central 3.500 millones de dólares. Pero sí vemos que hay situaciones donde en el mercado de moneda extranjera, el central sale a comprar los dólares que le pidió al sector público y no encontró suficientes dólares. En ese caso, si el central pujase hacia arriba para conseguir esos dólares, el tipo de cambio se hubiese disparado. Pero el central tiene un colchón para evitar esas fluctuaciones
que es tomar la barra negra de sus reservas monetarias internacionales, que eso es un inventario que con el paso del tiempo el país ha venido acumulando y que son reservas, como su nombre lo dice, para eventualmente enfrentar una salida de dólares, una fuga de capitales del país. Entonces lo que vemos es que en el 2021 el Central perdió 1.300 millones. Si nos fuéramos al 20, la pérdida de reservas fue mayor. Ahí estaba Rodrigo Cubero administrando el Banco Central. Si vemos el 2022, ya cuando hay un cambio a partir de mayo de la administración del Banco Central, uno de los elementos fundamentales es que la barra negra desapareció. O sea que el freno o el acelerador que el Banco Central utilizaba en la intervención para evitar devaluaciones abruptas del tipo de cambio o apreciaciones abruptas por exceso de dólares, no funcionó en el 2022, sino que el Banco Central se limitó a comprar en el Monex prácticamente lo que el sector público le pidió. Y para mí ese fue el error garrafal del Banco Central, porque al no haber intervención y al haber un exceso de dólares, era lógico que, como cualquier bien y servicio, si al final de la feria del agricultor sobran tomates, el precio cae y cayó radicalmente. Ya en el 2023, vean que el exceso de dólares llegó a tal magnitud que el central no solamente compró de más para satisfacer lo que el sector público le demandó, sino que sale una barra nueva ahí, que son las compras propias del Banco Central para aumentar sus reservas. La diferencia de estas dos barras más estas compras propias nos da el incremento de las reservas monetarias internacionales por el exceso de dólares para evitar de que el tipo de cambio siguiera cayendo y lo mismo se repitió en el 2024, aunque vemos que el diferencial de reservas o de intervención del Banco Central en el MONEX para comprar los dólares que requería el sector público fue menor que el año anterior, pero sí la participación propia aumentó casi que en alrededor de 300, 400 millones de dólares. Y eso hace que se cierre con un aumento de reservas de 2.500 millones de dólares. Y eso se ve aquí en este gráfico, como el saldo de ese inventario por esa intervención masiva del Banco Central comprando excesos, ha incrementado de 7.000 millones al doble, 14.000 millones de dólares. Si se puede hablar de un elemento positivo de toda esta situación, es que este exceso de dólares le ha permitido al país tener un mayor blindaje. Eh, ¿Puede el Banco Central seguir comprando dólares para evitar que el tipo de cambio se siga apreciando? ¿O 14.000 millones de dólares ya es demasiado? Bueno, para eso se acostumbra presentar, calcular ese saldo de reservas, qué porcentaje representa del Producto Interno Bruto. Y aquí, como vemos, Costa Rica, no se ha publicado todavía las estadísticas del 24, Costa Rica lo que tiene es un 15% del PIB. Hay países como Nicaragua, sorprendentemente, Honduras, Guatemala, que tienen porcentajes mucho mayores. Esto juega a favor de un país a la hora de que lo califiquen, está blindado ante fugas de capitales, y hay otros países que tienen menos. Por lo que, si tomamos estas referencias, Costa Rica, el Banco Central podría seguir comprando alrededor de un 5 o 8% más del Producto Interno Bruto. Si decimos que el Producto Interno Bruto son 100.000 millones de dólares, estamos hablando entre 5.000, 8.000 millones más de exceso de dólares sin que haya problemas en cuanto a la apreciación del colón. Aquí tienen ya el volumen negociado en ese mercado de moneda extranjera, el MONEX, igual, que es la contraparte de los excesos del sector privado. Vean cómo se incrementaron y ya en el último año el incremento no es tanto y eso explica el por qué el tipo de cambio promedio ya no cayó tanto de 644 colones por dólar a 541, sino que este año 2014 cerramos con un tipo de cambio promedio de 512. Negativo significa una apreciación del colón. Hemos tenido 2 años consecutivos de apreciación del colón,
por ese cambio abrupto que hubo en las políticas monetarias y cambiarias del Banco Central. Entonces, claro, viene la gran pregunta que todos están esperando: ¿y qué le va a pasar al tipo de cambio hacia adelante? Quien diga que tiene el dato exacto es un bateador. Nadie puede predecir exactamente qué le va a pasar al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque es una variable macroeconómica que se ve influenciada por muchas fuerzas: las exportaciones, eh, las inversión extranjera directa, los ingresos por turismo, y por otro lado, la demanda de dólares para importar, para atender el servicio de la deuda externa o para que los costarricenses viajen al exterior. Hay muchas fuerzas económicas, psicológicas, sociales que influyen sobre esas variables. Y entonces, si pensamos hacia el 2025, desde el punto de vista de la demanda de dólares, o sea, lo que podría disparar el tipo de cambio hacia arriba, tenemos dos elementos fundamentales. Uno es qué va a pasar con la ley de eurobonos. Si ustedes recuerdan, hace 2 años la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto que venía de la administración Alvarado de 5.000 millones de dólares para que el gobierno pudiera hacer en los siguientes 2 años emisiones anuales de 1.500 millones de dólares que se hicieron. O sea, el gobierno captó 3.000 millones de dólares en las bolsas internacionales y dos tractos de 1.000 millones, uno para el 2024 y otro para el 2025. Lo cierto es que los 3.000 millones se dieron. Eso significa que el gobierno, para cubrir su faltante, su déficit, que más o menos el déficit financiero le hacen falta al gobierno anualmente 5.000 millones de dólares para pago de intereses, sobre todo, lo hiciera en el sector externo y por lo tanto no viniera a presionar las tasas de interés locales al ir a competir por la plata escasa local con el sector privado. Pero ahora eh, el gobierno, sabiendo que está incumpliendo con una serie de indicadores de balance primario, o sea, la diferencia de sus ingresos respecto a sus gastos antes de intereses, eh, la relación de intereses al PIB no la están cumpliendo, que eran las condiciones para que pudieran emitir los siguientes dos tractos. Mandó un proyecto que en este momento se está discutiendo en la Comisión de Hacendarios para que le permitan hacer emisiones, 1.000 millones en el 2025, la que iba a ser en el 2024, y otros 1.000 millones en el 2026. Mi punto es que, siendo un año preelectoral y dado el estilo negociador de Zapote, difícilmente yo veo a la Asamblea Legislativa aprobando esa modificación a la ley de eurobonos, lo cual significaría entonces que el gobierno, cuya mayoría de ingresos está en colones, tendría que venir al mercado local a comprar esos dólares. Y eso podría ser un efecto hacia arriba del tipo de cambio. El segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta es que en el mes de abril las operadoras de pensiones, esos 25.000 millones de dólares, van a separar la administración de esos fondos básicamente en dos familias, lo que se llama fondos generacionales. A nosotros, los viejitos que estamos a punto de pensionarnos, no nos gustan instrumentos muy volátiles, andamos buscando paz, paz interna, paz financiera. Por lo tanto, esos fondos para atender las pensiones de los que están a punto de pensionarse tendrían una gestión financiera más conservadora, instrumentos de renta fija. Pero los jóvenes, como la mayoría de los que están aquí conectados, se les va a permitir a las operadoras que sean mucho más agresivas en cuanto a las estrategias financieras, incluyendo instrumentos de renta variable, básicamente acciones. Y como nuestro mercado accionario es Mickey Mouse, o sea, aquí hay dos, tres compañías que emiten acciones, lo que va a suceder es que las operadoras se van a lanzar a los mercados financieros internacionales a comprar esos fondos accionarios o a comprar directamente acciones. Y ahí habría una demanda de dólares porque ellos tienen colones que metería una presión a la subida del tipo de cambio.
Ahora, ¿qué juega contrario? Este, mm, Presiona a la baja el tipo de cambio. Bueno, que uno de los grandes razones en Costa Rica para demandar dólares por parte del sector público es que la refinadora nuestra, Recope, que no refina, compra derivados del petróleo, diésel y gasolina. Entonces, dependiendo de lo que le pase al precio del petróleo, la demanda de dólares del sector público sube o baja. Y lo que se está previendo para el 2025 es que el precio del petróleo se va a mantener relativamente estable, alrededor de los $73 por barril. Entonces no tendríamos, desde el punto de vista de factura petrolera, que es una demanda de 2.500 millones de dólares, incrementos por ese concepto. No habría una presión hacia arriba en el tipo de cambio por ese concepto. Segundo, yo no veo sinceramente a Roger Madrigal y su junta directiva cambiando el estilo de la política monetaria y cambiaria que se ha visto, donde su preocupación es, entre comillas, metas de inflación, pero realmente lo que yo veo detrás, como lo vamos a ver más adelante, es un deseo de mantener el tipo de cambio bajo y estable. Y por último, si el Banco Central, ya lo vamos a ver, está proyectando para el 2025-2026 una desaceleración de nuestras exportaciones, de las zonas francas y del turismo. El turismo se viene desacelerando desde hace 4 meses. La llegada de turistas a Costa Rica se está reduciendo su tasa de crecimiento. Todo esto podrían ser señales de que Costa Rica se encareció, se volvió muy cara. Y eso pues haría que el exceso de dólares ya no fuera tan amplio como el que tuvimos en el 2023-2024. Bien, todo esto para decirles que hay tres escenarios para el tipo de cambio del 2025 que yo veo. Si nos seguimos por las expectativas cambiarias de mercado o de una encuesta que tiene el Banco Central con especialistas, prevén una devaluación del 3,5%. Eso significa que el tipo de cambio promedio del 2024, 512, lo multiplicamos por 1,035 y nos da que el tipo de cambio promedio para el 2025 sería 530. Pero hay otro escenario contrario y es si el exceso de dólares se mantiene y no hay cambios en la política monetaria y cambiaria, podríamos repetir el 2025 con una apreciación del 5,3, en cuyo caso nos iríamos a un tipo de cambio de 484 colones. Sin embargo, hubo una señal muy interesante y es que Nogui Acosta, cuando presentó el presupuesto de la República para el 2025, dijo expresamente que estaba convirtiendo sus dólares de servicio de la deuda al tipo de cambio proyectado por el Banco Central. Y a los que nos gustan los números, pues empezamos a hacer las conversiones y nos dio un tipo de cambio de 518 colones, o sea, una devaluación moderada de 1,2%. Por los indicios que mencioné, yo creo que deberíamos andar por un tipo de cambio alrededor de 515, no más de 520. Yo no veo un tipo de cambio subiendo a esos niveles, ni tampoco lo veo cayendo a este nivel, porque ahí creo que sería fatídico para muchas empresas exportadoras turísticas, sobre todo de tamaño mediano, pequeño, cuyos flujos de caja ya no dan, visto los incrementos de costos que mencionábamos. Dos elementos más en cuanto al tipo de cambio. Aquí se menciona mucho que somos el campeón mundial del control de la inflación. En este último dato de diciembre de los países de la OCDE, ya no somos el líder en el control de la inflación. Nos ganó Suiza y Finlandia, pero seguimos teniendo una inflación muy baja comparado con el promedio de los países de la OCDE, donde el promedio de la inflación ha sido 4,7%. Pero la parte que no se dice es el espejo de esto, que en el último año somos el único país dentro de todos los países de la OCDE que ha apreciado su moneda local. Y vean la gran diferencia. Los países aprecian, los miembros de la Comunidad Económica Europea, 6,6% de devaluación, o el caso extremo de países competidores como México, Brasil, que devaluaron nominalmente sus monedas más del 20%, y nosotros abaratamos el dólar 5,3%. ¿Qué significa esto? Que nuestro país en el año 2024, por la política cambiaria, perdió competitividad. Nos hicimos más caros. Nuestros bienes,
las exportaciones, la inversión en Costa Rica, el turismo en Costa Rica, desde el punto de vista de los extranjeros, es como que les hubiesen metido un impuesto a sus dólares del 5.3%. Ahora, si esto lo castigamos, esa variación del tipo de cambio nominal, la castigamos por la variación de los precios internacionales respecto a los precios nuestros, tenemos un concepto que se llama el tipo de cambio real. Realmente lo que nos interesa a nosotros es el tipo de cambio real, quitando los efectos de pérdida de competitividad o ganancia de competitividad por precios. Y eso nos da que Costa Rica es el segundo país de junio de 2022 a hoy que más ha apreciado su moneda, a la par de Turquía. Eso significa que hemos perdido un 30% de competitividad. O sea, la cifra es impresionante. Vis a vis un Brasil, Canadá, Noruega, que se han abaratado a los ojos del comercio internacional. Y si nos comparamos, con los pares latinoamericanos, aquí hay una diferencia en cuanto al dato de la OCDE y lo que tiene el Banco Central, tal vez porque este dato del Banco Central es a noviembre. Igual, somos el país de Latinoamérica que más ha apreciado su moneda vis a vis un Brasil, Uruguay, República Dominicana, que se convierten en grandes competidores nuestros de atracción de turismo, de inversión extranjera o de exportaciones, porque el tipo de cambio real los ha vuelto más baratos. Ahí no es ganancia de competitividad porque somos más productivos, o porque esos países son más productivos, sino porque artificialmente están haciendo que sus monedas eh, les abarate los bienes para ganar competitividad, al menos en el corto plazo. Y si lo vemos con un indicador que el Banco Central calcula, que es el tipo de cambio nuestro comparado con los principales socios comerciales de Costa Rica, nuestra pérdida de competitividad es tal que nunca habíamos tenido un nivel tan bajo desde el año 1991. Nuestro nivel de competitividad perdimos tal nivel que nos devolvimos prácticamente 1990. O sea, vean la magnitud de este tema de la competitividad. Pero eso pareciera ser que a nuestro Banco Central lo tiene sin cuidado, como dicen ahora la frase famosa, le importa un pepino, porque la política cambiaria sigue otros propósitos. Dicho eso, el tipo de cambio, me alargué bastante porque quizás es la parte más espesa. Economía Hoy, democratizando la educación financiera, es presentado por